Ninguna mujer soportaba al millonario, hasta que una doctora improbable logró un milagro. La mansión se mantenía en silencio, como si temiera despertar al hombre que llevaba demasiados años escondiéndose detrás de su propia sombra. Lucía avanzó por el vestíbulo con pasos medidos, percibiendo el peso invisible que colgaba en el aire. Aquel millonario del que todos hablaban, temido y evitado, estaba al otro lado de una puerta que apenas se abría, y aún así, algo en ella no retrocedió. Si estás viendo esta historia y crees que nadie es irrompible, dale un me gusta, suscríbete y cuéntame desde dónde nos acompañas. El primer vistazo a él fue un choque de mundos. Su figura imponente recortada por la penumbra, y la mirada cansada de alguien que llevaba demasiadas batallas ocultas. Lucía no sintió miedo, solo una punzada de compasión que le recorrió el pecho como una corriente tibia. Él sostuvo la puerta con la tensión de un animal herido, esperando rechazo. Ella respiró hondo, una pausa necesaria antes del contacto, y dijo con suavidad: «Solo vengo a ayudarte». Las palabras se deslizaron entre ellos como un puente inesperado. Cuando cruzó el umbral, la sala reveló el verdadero estado del paciente antes que su cuerpo. Botellas a medias, documentos olvidados, cortinas que negaban el día. Lucía percibió en ese desorden un llamado mudo, un grito que él nunca pronunciaría delante de nadie. Cada paso que daba sobre el mármol brilloso era un recordatorio de que el lujo no siempre salva del vacío. Él la observaba, rígido, como esperando que ella juzgara todo lo que veía. Pero ella solo asentía, comprendiendo sin palabras. Él murmuró algo casi inaudible: «No recibo visitas». Había más dolor que arrogancia en esa frase. Lucía dejó su maletín sobre la mesa y lo miró con una firmeza tranquila, esa que nace de la certeza de un propósito. «Entonces empecemos por cambiar eso», respondió. Fue un gesto simple, pero el ambiente pareció mover una pieza interna que llevaba años bloqueada. En ese instante, sin que él lo notara, la posibilidad de sanación, esa palabra que nunca se habría permitido, comenzó a abrirse paso como una grieta luminosa en la oscuridad. La ciudad que rodeaba la mansión era un contraste feroz. Rascacielos luminosos, calles agitadas, autos de lujo atravesando avenidas que nunca dormían. Pero dentro de aquella propiedad, el mundo parecía detenido en un invierno perpetuo. Lucía conocía ese tipo de espacios, lugares donde el silencio no es paz, sino armadura. Mientras caminaba por el pasillo principal, notó las obras de arte alineadas como trofeos, hermosas pero frías, incapaces de contar quién vivía allí realmente. La casa, pensó, era un reflejo de un corazón que llevaba demasiado tiempo sin abrirse a nadie. Los empleados de la mansión evitaban hablar. Bajaban la mirada cuando Lucía preguntaba algo, como si temieran despertar un conflicto invisible. «Él no recibe visitas desde hace años», susurró una mujer de uniforme, casi disculpándose. En el ambiente había una mezcla extraña de respeto, miedo y cansancio. Lucía entendió entonces que no solo llegaba a tratar un cuerpo enfermo, sino un sistema completo que había aprendido a sobrevivir sin cercanía. Un mundo construido sobre distancia emocional y reglas tácitas. Fuera de esa mansión, la ciudad conocía solo al millonario de fama feroz, empresario duro, carácter impredecible, físico intimidante. Los titulares lo describían como un hombre imposible de manejar. Pero ahí, entre cortinas cerradas y luces apagadas en plena tarde, Lucía descubría matices que nadie mencionaba: el temblor leve en su voz, los rastros de insomnio en su rostro, la forma en que evitaba ocupar demasiado espacio a pesar de su tamaño. Era como si tratara de hacerse pequeño, luchando en vano contra el juicio de un mundo que solo veía su sombra. La rutina diaria de él era prácticamente una fortaleza. Negocios manejados por teléfono, órdenes secas transmitidas por mensajeros y puertas siempre cerradas.
El exceso de riqueza no le daba libertad, sino paredes más gruesas. En cada rincón había señales de abandono emocional, copas usadas sin lavar, libros abiertos en páginas que nunca terminaría y un piano cubierto por una sábana que insinuaba una vida que alguna vez quiso tener. Lucía se detuvo ante ese piano, sintiendo que estaba frente a un silencio que pedía ser escuchado. En contraste, la vida de Lucía era sencilla, casi en oposición a aquel mundo de mármol y cristal. Su departamento pequeño, inundado por luz natural, siempre tenía una planta recién regada y un cuaderno lleno de notas médicas y reflexiones. No tenía grandes lujos, pero sí una paz interior cultivada a base de años, atendiendo a personas que nadie quería atender. Esa experiencia la había vuelto firme sin perder ternura, práctica sin perder esperanza. Era justo esa combinación la que ahora chocaba suavemente contra la frialdad de la mansión. Mientras preparaba su equipo para la consulta, Lucía comprendió que el entorno del paciente era parte del diagnóstico. La casa entera respiraba aislamiento, como si cada pared repitiera el mismo mensaje: no te acerques. Pero ella había aprendido que incluso los muros más altos tienen grietas. Y aunque ese mundo parecía diseñado para mantener fuera cualquier gesto humano, la llegada de Lucía, con su calma, sus manos seguras y su mirada transparente, había sido el primer cambio real en mucho tiempo. Un cambio que él aún no sabía que necesitaba. Él apareció finalmente en el umbral del estudio, una figura inmensa recortada por la penumbra, como si la luz dudara antes de tocarlo. Su cuerpo parecía tallado para intimidar, pero sus hombros caídos delataban cansancio más que fuerza. Lucía observó cómo sus manos, grandes y marcadas, temblaban ligeramente al ajustarse la camisa. No era arrogancia lo que veía, sino una vulnerabilidad dura, comprimida bajo capas de silencio. El millonario que nadie soportaba no era un villano. Era un hombre que llevaba tanto tiempo defendiéndose que había olvidado cómo recibir ayuda sin sentir vergüenza. Cada mirada suya era un choque entre defensa y deseo de ser visto. Cuando Lucía se acercaba para una evaluación rutinaria, él contenía la respiración, como si su tamaño pudiera incomodar, como si cualquier movimiento brusco fuera interpretado como amenaza. Había vivido tanto tiempo siendo malinterpretado que ya ni intentaba explicar quién era en realidad. Ese aislamiento voluntario lo había endurecido, pero también lo había fracturado por dentro. Cada gesto suyo parecía pedir disculpas por existir demasiado, por ocupar demasiado espacio. Sus días se reducían a rutinas estrictas, casi militarizadas. Despertarse tarde, revisar documentos sin foco, caminar por la casa como un guardián de algo que ya no sabía si valía la pena proteger. No comía bien, no dormía bien, no hablaba con nadie. Vivía rodeado de lujo, pero internamente era como un hombre exiliado de su propia vida. Esa contradicción, el gigante temido por fuera, el ser agotado por dentro, era un peso que Lucía percibía incluso antes de tocar su muñeca para revisar el pulso. Él evitaba su mirada, temiendo revelar demasiado. En su voz había siempre una tensión sutil, como un hilo a punto de romperse. Cuando intentaba explicar sus síntomas, las palabras se quedaban a medias, cortadas por inseguridades antiguas. No confiaba en las mujeres, no porque las despreciara, sino porque tantas habían salido corriendo que aprendió a esperarlo siempre. Aún así, cada vez que Lucía hablaba con serenidad, él levantaba la mirada apenas un segundo más, sorprendido por no ver burla ni cansancio. Ese microgesto, mínimo pero recurrente, era la grieta por donde empezaba a entrar la luz. La relación entre ambos comenzó en un terreno frágil, más emocional que médico. Él observaba sus movimientos con una mezcla de cautela y necesidad, como si temiera romper la primera presencia humana que no lo trataba como un problema. Y cuando ella le pedía que respirara hondo, que soltara tensión,
Él obedecía con torpeza, intentando seguir una guía que nunca antes había tenido. La cercanía entre ellos, aunque profesional y respetuosa, despertaba algo nuevo, un deseo silencioso de confiar, de dejar de ser el hombre que todas evitaban. Lucía, por su parte, notaba cada detalle, cómo desviaba la mirada cuando ella elogiaba un avance, cómo sus manos grandes se aferraban al reposabrazos para controlar el temblor, cómo un leve rubor le subía al cuello cuando ella se acercaba con cuidado explícito. No era atracción sin control, era humanidad recién despertando. Y aunque él no lo sabía, la palabra que comenzaba a tejerse entre sus encuentros, tímida, invisible, poderosa, era la misma que ella llevaría como brújula durante todo el tratamiento. Sanación. La presencia del antagonista no era una persona concreta, sino una fuerza que se movía alrededor de él como un eco constante, la fama distorsionada que había crecido sin control. Los titulares sensacionalistas lo pintaban como un monstruo irascible, capaz de destruir a cualquiera que se le acercara. Esa versión exagerada, repetida miles de veces, se había convertido en una sombra que lo perseguía día y noche. Lucía entendió que su antagonista no era un enemigo visible, sino una narrativa cruel que lo había condenado a la soledad antes incluso de que pudiera explicarse. Sin embargo, esa sombra tenía cómplices, socios interesados que explotaban su reputación para obtener ventajas, empleados que preferían mantenerlo aislado para evitar conflictos y mujeres que se acercaban solo para huir luego, alimentando el mito. El mundo exterior lo necesitaba temible, poderoso y distante. Cada intento suyo de suavizar su imagen terminaba deformado por rumores que lo hacían ver más peligroso, más agresivo, más inhumano. Contra esa maquinaria de percepciones distorsionadas, él no sabía luchar, y por eso había dejado de intentarlo hacía tiempo. La prensa había convertido su tamaño físico en un arma narrativa. Fotos suyas mal encuadradas, gestos congelados en momentos de estrés, titulares que ponían su cuerpo como amenaza. Todo eso creó una caricatura que él terminó creyéndose. Esa distorsión lo había hecho retraerse, cerrar puertas, evitar contacto humano. Y cuando Lucía llegó, él no solo temía que ella lo juzgara por quién era, sino por quién decían que era. Ese antagonista invisible había moldeado incluso sus movimientos, cuidadosos, contenidos, casi pidiéndole permiso al espacio para existir. Pero también había un antagonista interno, quizá el más feroz, la culpa que él cargaba por no haber podido cuidar de sí mismo. Miraba su propio cuerpo con desconfianza, como si fuera un enemigo que siempre estaba a punto de traicionarlo. Había vivido tantos años sintiéndose demasiado grande, demasiado intenso, demasiado difícil. Esa autoimagen dañada lo mantenía atrapado en un círculo donde cada interacción reforzaba su miedo a decepcionar o asustar. Era una batalla silenciosa que libraba incluso cuando no hablaba, incluso cuando solo respiraba frente a ella. Ese conflicto interior se alimentaba de recuerdos rotos, momentos en que alguien se alejó con expresión de susto, palabras dichas sin mala intención que lo marcaron como excesivo, citas donde la incomodidad ajena lo dejó paralizado. Esas memorias no eran solo heridas, sino recordatorios constantes de que, según el mundo, él era un error difícil de sostener. Por eso cada vez que Lucía se acercaba sin vacilar, él sentía un choque interno, como si algo dentro de él quisiera creerle, pero otra parte murmurara que no merecía esa suavidad. Y mientras Lucía observaba su tensión, comprendía que el antagonista real no era él, sino el peso acumulado de años de abandono emocional y prejuicios sociales. Su desafío no era enfrentarlo, sino ayudarlo a desmontar capa por capa esa coraza construida a fuerza de dolor. Ella veía en sus ojos un hombre saturado de historias ajenas, atrapado en un rol que nunca eligió.
Y aunque todavía no lo sabía, la presencia de Lucía sería la primera grieta seria en el antagonista más cruel de su vida, la idea de que nadie podría soportarlo jamás. La tarde del giro comenzó con una llamada inesperada. Lucía estaba terminando una consulta cuando vio su nombre en la pantalla, algo que él nunca hacía. Su voz, al otro lado, era apenas un hilo. «No puedo. Necesito que vengas». No había arrogancia ni órdenes, solo una grieta abierta en el tono de un hombre que siempre se había mostrado inquebrantable. Lucía tomó su maletín sin pensarlo y salió corriendo, sintiendo cómo la urgencia le comprimía el pecho. Algo había cambiado, algo profundo, y ella intuía que ese momento marcaría un antes y un después. Cuando llegó a la mansión, la encontró distinta. Las luces estaban encendidas, las cortinas entreabiertas, como si el espacio hubiera despertado sobresaltado. Él estaba sentado en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y los codos apoyados en las rodillas. Su tamaño, casi siempre intimidante, parecía encogido por un dolor que no sabía nombrar. Al verla entrar, levantó la mirada con un gesto de alivio tan sincero que Lucía sintió un nudo en la garganta. Ese hombre ya no era el paciente difícil, era alguien que por fin pedía ayuda. Ella se arrodilló frente a él para quedar a su altura, gesto que él observó con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Dime qué te pasa», susurró ella, con una suavidad que cortó el aire tenso. Él respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. «Estoy cansado de luchar solo. No quiero que nadie me soporte», murmuró, mirando el suelo. «Solo quiero que alguien me vea sin miedo». Esa confesión, tan simple y tan devastadora, cayó entre ellos con un peso que transformó la habitación entera. Lucía le tomó las manos con cuidado, pidiendo permiso con la mirada antes de acercarse. Él asintió, apenas, pero suficiente para que ese contacto fuera un acto de consentimiento y no de invasión. «Te estoy viendo», dijo ella, apretando suavemente sus dedos, «y no veo peligro, veo cansancio, veo un hombre que lleva años sosteniéndose solo». Él tragó saliva, sorprendido por la ausencia de juicio en su voz. La cercanía no era romántica ni indebida, era humana, profundamente humana, y eso lo desarmó más que cualquier palabra. El peso de la confesión lo quebró por dentro. Por primera vez, sus ojos se humedecieron sin que pudiera ocultarlo. Él intentó apartarse, avergonzado por mostrarse así, pero Lucía se mantuvo donde estaba, sin invadirlo, sin retroceder. «No tienes que ser fuerte conmigo», dijo ella. Su tono no era lástima, sino reconocimiento. Esa frase lo detuvo, como si hubiera encontrado un punto firme donde apoyarse después de años de desgaste. Fue en ese exacto instante cuando algo en él cedió, abriendo un espacio nuevo para la sanación que ambos intuían. A partir de esa noche, el tratamiento dejó de ser solo médico. Lucía comprendió que él no necesitaba únicamente medicinas o diagnósticos, sino la presencia constante de alguien que lo tratara como un ser humano completo. Él, por su parte, descubrió que podía expresar miedo sin perder dignidad, que podía ser vulnerable sin convertirse en carga. Ese cambio, silencioso y monumental, marcó el inicio real de su transformación. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos supieron que esa noche había ocurrido un milagro. Él dejó de huir y ella decidió quedarse. Los días siguientes trajeron una suavidad nueva a la mansión, un aire distinto que se filtraba incluso entre los pasillos más oscuros. Lucía llegaba cada mañana con la misma calma profesional, pero él la recibía con una mirada menos tensa, casi expectante. Aún así, el proceso no era lineal. Había días en que su cuerpo se endurecía de nuevo, como si temiera haber mostrado demasiado. Lucía lo notaba, hacía una breve pausa respiratoria y retomaba el ritmo, recordándole con acciones, no con discursos, que la sanación es un camino irregular, pero posible,
Durante una revisión, sus manos rozaron su brazo por accidente y él se quedó inmóvil, como un animal que teme asustar. Ella retiró su mano de inmediato, devolviéndole el control. ¿Está bien así?, preguntó. Él asintió, agradecido por ese respeto silencioso que desactivaba viejos miedos. Fue un microevento, casi insignificante, pero revelador. Por primera vez, él entendió que podía elegir la manera en que otro se acercaba a su cuerpo. Esa certeza lo relajó lo suficiente para confiar un poco más en cada sesión. Lucía empezó a abrir las cortinas mientras preparaba los instrumentos, dejando entrar una luz cálida que rebotaba en el mármol. Él observaba la escena en silencio, como si no recordara la última vez que la claridad había cruzado esas ventanas. La luz revelaba el polvo acumulado, las huellas de abandono, pero también el espacio que podía renacer. «La casa respira mejor así», comentó ella un día. Él no respondió, pero se quedó mirando el rayo de sol que iluminaba sus manos. Era la primera vez que dejaba la ventana abierta sin pedir que la cerraran. En las caminatas controladas que Lucía implementó como parte del tratamiento, él avanzaba con pasos firmes pero inseguros, temiendo tropezar en su propia casa. Lucía caminaba a su lado, lo suficientemente cerca para asistirlo, lo suficientemente lejos para que él no sintiera presión. Cuando se detenía por fatiga, ella esperaba sin reproches. «Vamos a tu ritmo», decía. Esas palabras, simples pero poderosas, se convertían en un bálsamo que él nunca había recibido. La libertad de no ser el hombre indestructible que todos esperaban. La tensión entre ellos crecía, no como deseo prohibido, sino como un lazo que se fortalecía con cada pequeño avance. Él empezaba a hablar un poco más, a hacer preguntas torpes sobre su salud, sobre cómo mejorar su respiración. A veces la miraba de reojo, como si intentara descifrar por qué ella no huía. Lucía, consciente de ese despertar emocional, mantenía sus límites con delicadeza, respondía con firmeza, cuidaba sus palabras y evitaba cualquier gesto que pudiera confundirse. Sabía que la confianza recién construida era frágil, pero también sabía que valía la pena protegerla. Una tarde, mientras revisaba sus signos vitales, él dijo en voz baja: «Siento que esta casa cambia cuando tú estás». Ella lo miró con una serenidad que desarmaba. «No soy yo quien cambia la casa», respondió. «Eres tú, permitiendo que entre vida otra vez». Él guardó silencio, pero algo en su expresión se suavizó. Ese reconocimiento, breve, íntimo, sin exageración, fue la prueba más clara de que su proceso de sanación había dejado de ser un deseo y comenzaba a convertirse en realidad. La noche del clímax llegó sin anunciarse, como suelen llegar los cambios que realmente importan. Lucía había terminado la revisión y se preparaba para irse cuando él dijo su nombre con una voz que jamás le había escuchado, una mezcla de miedo, súplica y algo parecido a esperanza. Ella se volvió lentamente y lo encontró de pie, respirando con dificultad, los hombros tensos, como si sostuvieran un peso que estaba listo para caer por fin. Esa imagen la hizo quedarse quieta, esperando a que él encontrara el coraje de decir lo que llevaba semanas reteniendo. Él dio un paso hacia la luz del pasillo, revelando un rostro cansado, vulnerable hasta el temblor. «Necesito decirte algo», murmuró. Cada palabra parecía costarle, como si las arrastrara desde un fondo muy profundo. «Toda mi vida pensé que era demasiado grande, demasiado duro, demasiado difícil de querer». Tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada por más de un segundo. «Pero tú no huiste». Aquella admisión, dicha casi en un susurro, abrió un silencio nuevo entre ellos, cargado de emoción contenida. Lucía dio un paso hacia él despacio, pidiendo permiso con cada movimiento. «Estoy aquí porque tú dejaste que estuviera», respondió. Su voz era firme, cálida, como la de alguien que ya no solo cura el cuerpo, sino las grietas invisibles. Él levantó los ojos
y por primera vez no hubo sombra de defensa, solo una vulnerabilidad luminosa. «No sé qué hacer con esto que siento», dijo él, tocándose el pecho con torpeza, como si ese órgano fuera un territorio desconocido. La respiración de él se aceleró, desbordado por sensaciones que lo superaban. Lucía levantó una mano, ofreciéndola sin tocarlo todavía. «¿Puedo?», preguntó. Él asintió apenas, y ese gesto fue suficiente. Ella apoyó sus dedos sobre su brazo con una delicadeza que lo desarmó por completo. «Respira conmigo», susurró. El contraste entre su fuerza física y la suavidad del momento creó una tensión profunda, un punto de inflexión donde todo parecía posible si él se permitía continuar abriéndose. Entonces, sin planearlo, él dejó caer las barreras. «No me da miedo el dolor físico», confesó, con voz rota. «Me da miedo que te vayas, como todas». Esa frase lo quebró, y por un instante pareció a punto de retroceder, arrepentido por haber expuesto demasiado. Pero Lucía no se movió. Al contrario, acercó su frente a la de él, sin tocarlo, solo respirando el mismo aire. «No estoy aquí para soportarte», dijo con suavidad. «Estoy aquí para acompañarte. Eso es distinto». Sus palabras fueron un ancla en medio del torbellino emocional. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener forma. Él cerró los ojos, dejando que esa verdad lo atravesara. Y en ese instante, algo crucial se reveló. No era su tamaño lo que lo aislaba, ni su carácter, ni su historia. Era el miedo a no merecer ser visto con bondad. Lucía lo entendió sin que él tuviera que explicarlo. Su mano permaneció sobre su brazo, estable, consciente, respetuosa. Era el contacto exacto que él necesitaba para no colapsar bajo su propio miedo. Cuando abrió los ojos, los suyos brillaban de una forma que nunca antes había permitido. «Lucía, no quiero volver a ser el hombre que todos temen». Ella sonrió apenas, una sonrisa que prometía paciencia y verdad. «Entonces empieza por creer que mereces otra historia», dijo. Esa frase, suave pero definitiva, se convirtió en la revelación que él había esperado sin saberlo. Allí, en esa sala por fin iluminada, el gigante temido dejó espacio al hombre que quería sanar. Un microgesto cambió todo. Él extendió su mano hacia ella, no para tomarla, sino para ofrecerla, como si entregara un pedazo de sí mismo. Lucía la aceptó solo cuando vio claridad en sus ojos, cuando supo que ese acto nacía del reconocimiento y no de la desesperación. Sus dedos se entrelazaron apenas, con una ternura contenida que parecía sostener todo lo que habían callado. Era un punto de inflexión, un momento donde la sanación dejaba de ser teoría y se convertía en decisión compartida. Si esta escena te hizo sentir algo, un temblor, una esperanza, una memoria propia, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. Tu interacción ayuda a que más historias de sanación lleguen a quien las necesita. A la mañana siguiente, la mansión parecía otra. Él se despertó antes de que Lucía llegara, un gesto que jamás había ocurrido. Abrió las cortinas por sí mismo, dejando que el sol inundara la sala donde la noche anterior había confesado sus miedos. Ese acto sencillo, casi doméstico, se sintió como una reparación silenciosa, una forma de decirse a sí mismo que ya no necesitaba esconderse. Cuando Lucía entró, lo encontró de pie junto a la ventana, con una expresión serena que parecía recién estrenada. No dijo nada, pero el cambio era evidente. Durante la revisión, él la escuchó con atención nueva, tomando notas mentales, haciendo preguntas, involucrándose en su propio proceso. No era el hombre pasivo que esperaba órdenes, ni el gigante tenso que temía asustar. Era alguien que había decidido participar activamente en su sanación. Lucía lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura profesional. Cada indicación que él seguía no solo corregía un hábito físico, sino también una vieja herida emocional. Podía verse en su respiración más profunda,
en la forma en que sostenía su propio cuerpo sin tanto miedo. Más tarde, mientras caminaban por el jardín, un espacio que él no pisaba desde hacía meses, ocurrió otro microevento inesperado. Él se detuvo frente a un rosal descuidado, uno que llevaba tiempo marchito, y tocó una hoja seca con cuidado. «Creo que también dejé morir cosas que no debía», murmuró. Lucía lo observó en silencio, entendiendo que no hablaba solo de plantas. Aquel gesto casi simbólico revelaba su nueva disposición a cuidar y ser cuidado, a reconectar con una vida que había abandonado sin querer. Esa tarde, él reunió al personal de la casa, algo que nunca hacía. Su voz temblaba ligeramente, pero habló con sinceridad. Les agradeció su paciencia y pidió que, desde ese día, mantuvieran las ventanas abiertas y dejaran entrar la luz. Nadie lo había escuchado hablar así antes. El ambiente se aligeró. Los empleados intercambiaron miradas sorprendidas. Lucía presenció la escena desde la distancia, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Él no solo estaba cambiando para sí mismo, sino para todos quienes vivían bajo su techo. Al final del día, ya más relajado, él dijo algo que marcó otro paso hacia adelante. «Gracias por no rendirte conmigo». Lucía se acercó, manteniendo la distancia respetuosa, pero con una mirada que hablaba de reconocimiento. «No me rendí porque tú tampoco lo hiciste», respondió. Sus palabras no eran halago, sino verdad. En su expresión había una mezcla de orgullo y calma, esa que solo aparece cuando el esfuerzo compartido empieza a dar frutos reales. Él bajó la mirada, no por vergüenza, sino por emoción contenida. Esa noche, la casa respiró diferente. La luz que él había permitido entrar seguía filtrándose, reflejándose en los mármoles que antes parecían fríos. Su cuerpo, más relajado, ocupaba el espacio con dignidad renovada. Y aunque aún quedaban heridas por sanar, la dirección ya era clara. Había pasado del aislamiento a la apertura, del miedo a la presencia, de la coraza al cuidado. Por primera vez en muchos años, él se sintió parte de su propia vida. Y Lucía, sin pronunciarlo, supo que la verdadera recompensa moral estaba apenas comenzando a desplegarse. La transformación que él había iniciado no terminó en la mansión, sino en su interior, donde por fin se sintió digno de la luz que había dejado entrar. Lucía lo observaba mientras finalizaba el tratamiento, percibiendo en su postura una serenidad que antes parecía imposible. Ya no se escondía detrás de su tamaño ni de su reputación. Se permitía habitar su cuerpo con menos juicio y más comprensión. Esa evolución, nacida de pequeñas decisiones diarias, lo llevó a un reconocimiento profundo. La sanación no era un milagro externo, sino un acto continuo de valentía. Al despedirse, él sostuvo su mirada sin temor. «No sé cómo agradecerte por haberme visto cuando nadie más quiso hacerlo», dijo con voz firme pero emocionada. Lucía sonrió con una calidez que parecía abrazarlo sin tocarlo. «No fue un milagro mío», respondió. «Fuiste tú quien decidió dejar de vivir en sombras». Él asintió, entendiendo por primera vez que la compañía de ella no lo había salvado. Lo había guiado a salvarse a sí mismo. Era una verdad simple, pero poderosa, que restauraba su dignidad. Al caminar hacia la puerta, él se detuvo un instante y miró la casa, ahora abierta y luminosa. Era testigo silenciosa del hombre que había sido y del hombre en que se estaba convirtiendo. Respiró hondo, sintiendo la libertad en cada músculo. Sabía que su camino de crecimiento continuaría más allá de la presencia de Lucía, pero también sabía que ya no estaba condenado a repetir las mismas heridas. Había aprendido a mirarse sin miedo, a escucharse, a cuidarse. Y ese, más que el lujo o la fama, era el verdadero regalo que se llevaba consigo. La historia que vivieron juntos dejaba una lección clara. A veces, la sanación no llega como un acto heroico, sino como una suma de gestos pequeños que nos recuerdan que somos más que nuestras cicatrices.
Si estás leyendo este final y crees en el amor que transforma, en la justicia de volver a mirar con bondad y en la redención que nace del valor propio, escribe sanación en los comentarios. Tu palabra puede ser la luz que otra persona necesita hoy.